Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Vamos a hablar hoy al respecto de esos paneles calentones, esos paneles solares que, lejos de ser un fin ecológico, ahora resulta que calientan el planeta según un estudio. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues nos estamos refiriendo al programa de ayer donde decíamos que hay un estudio que se ha hecho en la India donde dice que los paneles fotovoltaicos pues al final van a ser los responsables del calentamiento en las ciudades donde están instalados. Por lo tanto, el programa de hoy sería una segunda parte del programa de ayer, pero no te molestes en ir a buscarlo porque yo te resumo en medio minuto en qué consistía y más o menos ya lo hemos dicho, y es que han hecho un estudio en la India donde se viene a concluir esto, que los paneles fotovoltaicos, al no absorber el 100% de la energía para convertir a fotovoltaica, sino que solo absorben un 20%, pues resulta que el 80% restante los calientan. Y en este momento se convertirían en radiadores convectores que calentarían el aire de la ciudad donde están. Y por este motivo, pues según un programa donde han metido ciertos parámetros hasta ahora no utilizados, en las ciudades como por ejemplo Calcuta venía subiendo la cosa entre 1,5 y 3,2 grados centígrados. Pero claro, para mí esto no estaba demasiado claro, ¿no? O demasiado contundente como para decir esto es así. Para mí esto es teoría. La práctica, pues la práctica sería decir vamos a medir la temperatura en Calcuta, tantos grados. Y ahora vamos a dar al botón de los paneles, ¡plas! Y los paneles se quitan del medio y a ver dentro de una hora o dos dónde se ponen el termómetro. Pero sin embargo esto no puede ser, no existe ese botón. Entonces aquí lo que hace ese programa es un pronóstico, metiendo esos factores que han metido sus programadores, pues al final el programa que programaron los programadores, buen programa será, pues al final lo que nos dice es lo que se supone un pronóstico, ¿no? De cuál debería ser la temperatura sin el elemento paneles en esa ciudad. Para mí esto pues no deja de ser teoría, sobre todo ya si nos vamos a Sydney, Australia, donde la elevación de esa temperatura era de 9 grados. Entonces, llegados a este punto, yo decía que no puede ser, que, en fin, yo me basaba sencillamente en que tenemos una energía primaria, que es la energía incidente, y a partir de ahí, pues tanto si intercalamos un panel como si no, la energía irá al panel o irá al suelo, pero definitivamente pues tenemos una energía primaria que irá a un sitio, irá a otro, pero que si pensamos en global, y en global es viendo la temperatura del aire de una ciudad, yo pienso que no debería influir, o al menos tanto como se está diciendo. Por supuesto, un respeto al estudio, porque, oye, es un estudio serio, pues algo tendrá que decir, ¿no? Pero bueno, yo también estaba especulando aquí y venía a decir esto, venía a decir que yo no estaría tan de acuerdo con ese resultado. Bueno, pues finalmente he visto algún comentario que otro que lo que hacen es dar un poco más de salsa a esto. Creo que será interesante a partir de ahora poner el ojo en estos estudios, que no son el único, y que ya vienen desde hace tiempo fijándose en esto y apuntando eso mismo, que los paneles podrían subir la temperatura en las ciudades donde están. Y bueno, pues ¿en qué me basaba yo? Me basaba en que tenemos una energía radiante y al final ese panel, ¿qué más nos da que se caliente? Si resulta que el aire pues lo convierte en un convector, sí, de acuerdo, de la misma forma que si quitamos el panel y entonces desaparecerá la sombra proyectada en el suelo de ese panel y finalmente el suelo absorberá mayor temperatura que cuando estaba el panel. Luego entonces el viento, por último, se encargará de repartir el aire o bien del panel o bien del suelo, pero en definitiva lo mismo. Bueno, algunos comentarios vuestros me decían que si he tenido en cuenta el factor de la absorción de los colores y bueno, decir que sí, que lo he tenido en cuenta, no solamente eso, sino que conozco el fenómeno desde los años 80 yo creo, y en física se llama coeficiente de absorción térmica y consiste precisamente en eso, en que cada color absorberá más o absorberá menos dependiendo del coeficiente reflectivo. O sea que en principio y en física, coeficiente de absorción en términos generales y coeficiente reflectivo irán de la mano y en forma inversamente proporcional. Luego entonces, si tomamos un objeto de color blanco, por ejemplo, el blanco tiene el coeficiente reflectivo mayor, por lo tanto tendrá un menor coeficiente de absorción térmica.
O sea, el blanco, por eso en verano el blanco se dice que es el que hay que ponerse porque es el que menos calor da. Y una prenda blanca da menos calor porque absorbe menos temperatura, dado que refleja más ese haz incidente. De la misma forma que si te pones una camiseta negra y te pones bajo el sol, pues te asarás de calor porque el negro tiene un gran coeficiente de absorción térmica y por lo tanto si absorbe más reflejará menos. Bueno, pues esto es. Estos son los dos conceptos que, como digo, van de la mano y de forma inversamente proporcional. Bueno, pues llegados a este punto me gustaría matizar que los que me habéis apuntado, que los paneles seguramente sí calienten más el planeta porque resulta que al ser negros tienen un mayor índice de absorción, pues ahí tengo yo que matizar lo siguiente, y es que en un panel también va de la mano el coeficiente de absorción térmica y también el reflectivo. Por lo tanto, dado que los paneles son negros efectivamente, pues tendrán un gran coeficiente de absorción, pero sin embargo tendrán por lo tanto un menor coeficiente o menor energía reflejada, vamos a decir, ¿no? Vale, mayor energía absorbida, menor energía reflejada, que en la mayoría de los casos cualquier suelo que no suele ser tan negro, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pero claro, ocurre una cosa, y es que como hemos visto, entonces debería desprenderse de todo esto que la energía incidente será igual a la energía absorbida más la energía reflejada. Y sin embargo, los que me estáis diciendo que en un suelo que no sea tan negro como el panel, pues resulta que la energía habrá sido menos absorbida, con lo cual resulta más frío el sistema si quitamos el panel de la ecuación. No porque resulta que aquí, en el suelo, cuando radiamos, también hay que aplicar lo mismo. Hay que aplicar la energía absorbida más la energía reflejada. Porque aquí se absorbe, sí, pero el resto no se va al reino de Narnia. Recordemos la primera ley de la termodinámica que nos dice que la energía ni se crea ni se destruye. Luego, entonces, si tenemos una energía incidente de X y X es igual a absorbida más reflejada, pues si solamente estamos metiendo en la ecuación la absorbida, vuelvo a repetir, la reflejada que se ha ido al reino de Narnia, no, es reflejada. Y por lo tanto, como resulta que el suelo tendrá en la mayoría de los casos un coeficiente de absorción térmica inferior al del panel, que generalmente es negro, y el suelo generalmente no es totalmente negro, aunque tampoco los paneles son 100% negro, pero bueno, a lo que vamos. Entonces tendremos que en la mayoría de los casos el suelo tendrá menor absorción, pero por lo tanto mayor reflectividad. Con lo cual, pues las gallinas que entran por los que salen. O lo que es lo mismo, me da igual que el suelo absorba menos que un panel negro, si al final va a haber una reflejada mayor. Y al final, y según el estudio de la India, el responsable de la elevación de esa temperatura en las ciudades era precisamente la convección, o sea que el propio aire, al pasar por la zona donde está el panel, es el que repartirá ese aire en el resto de la ciudad y aumentará la temperatura. Y entonces aquí es a donde voy yo, pero es que si quito el panel y tengo la misma energía incidente, vamos a decir que se tiene en cuenta la energía solar, que de media la radiación del sol viene a entregarnos aproximadamente 1000 vatios por metro cuadrado, pues eso, 1000 vatios que nos inciden en un panel, vamos a decir que el panel absorba ¿cuánto? Entre lo que convierte en fotovoltaica más lo que él mismo se va a quedar en térmica, 200, 300 vatios. Y el resto es reflejada, que son 700. Y vamos a decir que el suelo absorbe menos, pues en vez de 300 vatios vamos a decir que sean 100 o que sean 50 lo que absorbe el suelo, si me apuras, ¿no? Un suelo bastante claro que absorba 50 vatios de esos 1000 de radiación incidente. Pues me da igual, porque tendremos una reflejada de 950 vatios, que cuando viene el aire lo reparte igualmente. Pues esta es mi teoría. Y con esta teoría, pues es a lo que voy. Y voy a que yo creo que no debería notarse demasiado. En definitiva, que he querido hacer este programa hoy porque he visto que os ha interesado, he visto que me apuntabais cosas, pero que no era añadir nuevas cosas a la ecuación, sino todo lo contrario, era quitar factores a la ecuación, porque si solo se va a tener en cuenta el factor absorción térmica, pues entonces apaga y vámonos. Entonces ya digo, un suelo que sea más claro que un panel fotovoltaico tendrá menor absorción pero mayor reflejada.
con lo cual nos va a dar lo mismo, bajo mi punto de vista. Y por supuesto creo que tendremos que ir siguiendo este tema. Parece interesante, ¿verdad? Si realmente los paneles fotovoltaicos que nacen en pro de la ecología, en pro de ir contra el calentamiento global y todo esto, al final vayan a ser los responsables del calentamiento global. Yo sigo diciendo que elevar la temperatura en Sydney 9 grados centígrados, a mí me parecería una segunda opción decir esto calienta mucho las ciudades. Para mí la primera opción hubiera sido decir nos hemos equivocado, aquí hay algo mal. 9 grados estamos diciendo, ni más ni menos. Como de costumbre te invito a suscribirte a este humilde canal y también te invito a dejar tu opinión más abajo. ¿Por qué no? También te pediría un like para este precioso programa. Nada más. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.